Creed en sus profetas. Martes 18 de junio 2024. Amós 8. Visión del fin del reino de Israel. Así me mostró el Señor Dios. He aquí una cesta con frutas de verano. Y me preguntó: ¿qué ves, Amós? Yo respondí: una cesta de frutas de verano. Entonces el Señor me dijo: ha llegado el final de mi pueblo Israel. No lo soportaré más. En aquel día gemirán los cantores del templo, dice el Señor Dios. Muchos serán los cadáveres, en todo lugar serán arrojados en silencio. Oigan esto, los que pisotean a los necesitados y arruinan a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para que vendamos el trigo y el sábado para que abramos los almacenes del trigo, para que reduzcamos el peso y aumentemos el precio falsificando fraudulentamente las balanzas, para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos, para que vendamos los desechos del trigo? El Señor ha jurado por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas las cosas que han hecho. ¿No temblará la tierra por esto? ¿No harán duelo todos sus habitantes? Subirá toda como el río Nilo, se agitará y mermará como el Nilo de Egipto. Sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se oculte al mediodía, y en pleno día haré que la tierra sea cubierta de tinieblas. Convertiré las fiestas de ustedes en duelo, y todas sus canciones en cantos fúnebres. Haré que todos los lomos se cubran de luto, y que se rapen todas las cabezas. Traeré a ello duelo como por hijo único, y su final será un día de amargura. Hambre y sed de la palabra de Dios. He aquí que vienen días, dice el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán errantes buscando la palabra del Señor y no la encontrarán. En aquel día desmayarán de sed las bellas muchachas y los jóvenes, los que juran por la culpa de Samaria diciendo: viva tu Dios, oh Dan, y que viva el camino de Beerseba. Caerán y nunca más se levantarán. El deseado de todas las gentes. Capítulo 38. Venid, reposad un poco. Ninguna vida estuvo tan llena de trabajo y responsabilidad como la de Jesús. Y sin embargo, cuán a menudo se le encontraba en oración. Cuán constante era su comunión con Dios. Repetidas veces en la historia de su vida terrenal se encuentran relatos como este. Levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y se juntaban muchas gentes a oír y ser sanadas de sus enfermedades, mas él se apartaba a los desiertos y oraba. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En una vida completamente dedicada al beneficio ajeno, el Salvador hallaba necesario retirarse de los caminos muy transitados y de las muchedumbres que le seguían día tras día. Debía apartarse de una vida de incesante actividad y contacto con las necesidades humanas, para buscar retraimiento y comunión directa con su Padre. Como uno de nosotros, participante de nuestras necesidades y debilidades, dependía enteramente de Dios y en el lugar secreto de oración buscaba fuerza divina a fin de salir fortalecido para hacer frente a los deberes y las pruebas. En un mundo de pecado, Jesús soportó luchas y torturas del alma. En la comunión con Dios podía descargarse de los pesares que le abrumaban. Allí encontraba consuelo y gozo. En Cristo, el clamor de la humanidad llegaba al Padre de compasión infinita. Como hombre, suplicaba al trono de Dios, hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que conectaba a la humanidad con la divinidad. Por medio de la comunión continua, recibía vida de Dios a fin de impartirla al mundo. Su experiencia de ser la nuestra. Venid vosotros aparte, nos invita. Si tan solo escuchásemos su palabra, seríamos más fuertes y más útiles. Los discípulos buscaban a Jesús y le relataban todo, y él los estimulaba e instruía. Si hoy tomásemos tiempo para ir a Jesús y contarle nuestras necesidades, no quedaríamos chasqueados. Él estaría a nuestra diestra para ayudarnos. Necesitamos más sencillez, más confianza en nuestro Salvador. Aquel cuyo nombre es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aquel de quien está escrito: el dominio estará sobre su hombro, es el consejero admirable. Él nos ha invitado a que le pidamos sabiduría
y la da a todos abundantemente y no se hiere. En todos los que reciben la preparación divina debe revelarse una vida que no está en armonía con el mundo, sus costumbres o prácticas, y cada uno necesita tener experiencia personal en cuanto a obtener el conocimiento de la voluntad de Dios. Debemos oírle individualmente hablarnos al corazón, cuando todas las demás voces quedan acalladas y en la quietud esperamos delante de Él. El silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Nos invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Solamente allí puede encontrarse verdadero descanso. Y esta es la preparación eficaz para todo trabajo que se haya de realizar para Dios. Entre la muchedumbre apresurada y el recargo de las intensas actividades de la vida, el alma que es así refrigerada quedará rodeada de una atmósfera de luz y de paz. La vida respirará fragancia y revelará un poder divino que alcanzará a los corazones humanos. Capítulo 39. Dadle vosotros de comer. Este capítulo está basado en Mateo 14, 13 al 21, Marcos 6, 32 al 44, Lucas 9, 10 al 17, Juan 6, 1 al 13. Cristo se había retirado con sus discípulos a un lugar aislado, pero estos raros momentos de apacible quietud no tardaron en verse interrumpidos. Los discípulos pensaban haberse retirado donde no serían molestados, pero tan pronto como la multitud echó de menos al divino maestro, preguntó: ¿dónde está? Había entre ella algunos que habían notado la dirección que tomaran Cristo y sus discípulos. Muchos fueron por tierra para buscarlos, mientras que otros siguieron en sus barcos cruzando el agua. La Pascua se acercaba y de cerca y de lejos se reunían para ver a Jesús, grupos de peregrinos que se dirigían a Jerusalén. Su número fue en aumento, hasta que se reunieron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Antes que Cristo llegara a la orilla, una muchedumbre le estaba esperando, pero él desembarcó sin ser observado y pasó un corto tiempo aislado con los discípulos. Desde la ladera de la colina, él miraba a la muchedumbre en movimiento y su corazón se conmovía de simpatía. Aunque interrumpido y privado de su descanso, no manifestaba impaciencia. Veía que una necesidad mayor requería su atención, mientras contemplaba a la gente que acudía y seguía acudiendo. Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Abandonando su retiro, halló un lugar conveniente donde pudiese atender a la gente. Ella no recibía ayuda de los sacerdotes y príncipes, pero las sanadoras aguas de vida fluían de Cristo mientras enseñaba a la multitud el camino de la salvación.